antes, la Cámara de Representantes y el Senado tienen en sus manos un poder de veto mediante los representantes de interés público de la alianza público-privada. Es decir, dentro de la Junta de las Alianzas Público-Privadas hay unos representantes de la Cámara y del Senado, uno de Tatito Hernández y otro de José Luis Dalmau, que pueden vetar, o sea, decir, este contrato no va. Ahora se va a privatizar la generación de energía eléctrica. Ustedes saben que todavía quedan unas plantas que le pertenecen a la autoridad. Central San Juan, Palo Seco, Aguirre, Costa Sur, Cambalache y otras. Esas plantas se van a privatizar y supuesta y alegadamente se le van a dar a una empresa, todas ellas. Alegadamente, ya esa empresa hasta se fue seleccionada, tanto el Vocero como el Nuevo Día han reportado que es la gente de NF Energía y a través de unas subsidiarias. Es decir, NF Energía, la empresa que se hizo del muelle con un contrato de 1.500 millones de dólares, después dijeron, oye, el que se lleve ese muelle, el muelle de San Juan, que está frente a la central de San Juan, ese muelle, ese va a ser la que se va a llevar el contrato de los 1.500. De casualidad, NF Energía había firmado un contrato para hacerse de ese muelle unos meses antes. Y el contrato de 1.500 millones de dólares. Señor presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, usted tiene un representante allí con un poder de veto. ¿Usted va a permitir que se privatice esto a otro monopolio parecido al de Luma? ¿Otro monopolio más, en este caso, pero privado? Fíjate qué interesante, hablas de cómo se está ventilando esto desde el punto de vista mediático, dando detalles desde el punto de vista contractual, cómo va a ser el acuerdo, si es una entidad, qué entidad es. A estas alturas todavía los representantes de la Asamblea Legislativa no tienen ningún documento formal por parte de las alianzas público-privadas para poder analizar la propuesta. La propuesta que todo el mundo ya sabe quién es, que se habla de los pormenores y los detalles y que los representantes legales del pueblo de Puerto Rico frente al proceso, que obviamente Cámara y Senado, no tienen ningún documento. Así que continuamos con las mismas irregularidades del contrato original, obviamente, que se dio de APP, que es el de Luma. Es el mismo estilo, es la misma falta de transparencia y obviamente nosotros no podemos avalar una transacción que hoy no sabemos ni siquiera un detalle, la capacidad, los recursos que tenga esta entidad para poder manejar toda la generación de energía en Puerto Rico. Ok, pero la pregunta, ¿verdad? Escuché que la respuesta que suena que no lo va a permitir, pero si no es esta empresa, la que sea, pasar el monopolio de público a un monopolio privado, ¿tendría la anuencia del presidente de la Cámara? Filosóficamente, pues estamos hablando de un tema que no tengo en nuestras manos. Hoy no hay monopolio, fíjate que hay varios proveedores. Tienes 2 privados en el sur, tienes facilidades que son del gobierno. Yo no creo que sea efectivo ni responsable para el gobierno de Puerto Rico tener toda la contratación de la energía en un solo proveedor, porque tendría el mismo problema que tenemos ahora mismo con Luma. Así que sí, yo no tengo ningún problema con lo que es las alianzas público-privadas, pero buenas alianzas público-privadas, ¿verdad? Que sean rentables para Puerto Rico, que le den participación al empresarismo local, que se salven obviamente los beneficios de los empleados y los recursos de los que están ya ahí. Hay que mejorar mucho lo que fue la transacción previa, hay mucho que aprender y obviamente la posición de nosotros es que se tiene que corregir primero el primer contrato de APP antes de traer el segundo. Okay, nosotros no vamos a prestar los votos si no se corrigen los problemas del Luma. Eso le iba a preguntar, porque ustedes hoy, el Senado aprobó la medida que había sido aprobada en la Cámara con enmiendas, así que irá ahora a una conferencia para precisamente obligar al gobernador a tener que eliminar el contrato de Luma por vía legislativa. Y usted ha dicho que el poder de veto que tienen en la alianza público-privada lo van a usar si el gobernador no quita este contrato de Luma. ¿Eso es así? O sea, ¿ustedes van a detener la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica si el gobernador sigue con el contrato de Luma como está? Eso es correcto y hoy en la Cámara estamos aprobando un proyecto, la resolución conjunta del Senado 326, que comienza un proceso de transición. Así que ya el Senado cumplió su palabra en aprobar la cancelación y ahora estamos aprobando nosotros, cumpliendo nuestro acuerdo entre ambos cuerpos, de comenzar un proceso ordenado de transición. Obviamente tú sabes, has leído el contrato tampoco tiene lagunas en el proceso, tiene un espacio de unas transiciones, un espacio para poder salir, obviamente, de este privatizador. Hay un debate, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico, si vamos a pagar penalidad o no vamos a pagar penalidad. Nuestra posición
en la Cámara y el Senado es que el contrato no se cumplió, no fue cabalmente como fue pactado, no se cumplió. Hay un incumplimiento de contrato. El contrato actual. Así que por eso podemos rescindir del mismo sin ningún tipo de penalidad. Sí, y obviamente con los problemas que hay, ya mismito verán la cantidad de enseres eléctricos dañándose, la cantidad de vecinos que nos denuncian cómo se conecta a medias el sistema y sigue dando problemas. La investigación que hizo Cintia López Cabán y Hermes Ayala, cobrándole a personas $4,000, $5,000 por conectarle el sistema eléctrico cuando es una reparación, no es una conexión nueva. En fin, o sea, es obvio que aquí hay elementos para incumplimiento de contrato. Ahora, el planteamiento que el gobernador dijo hoy es que es una historia de horror eliminar el contrato de Luma para regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ustedes quieren eliminar Luma para regresar a la autoridad tradicional? La política pública que nosotros no hemos podido llegar a un acuerdo para modificarla establece que el modelo tiene que ser la alianza público-privada. Esa pelea va a ser un poquito complicada de convencer al gobernador. Nosotros estamos diciendo, vamos a hacer una buena. Vamos a modificar esa legislación, vamos a darle más transparencia, más participación, unos elementos obviamente que mejoren la política pública y el nuevo contrato se rija bajo esa nueva legislación. No estamos cambiando el modelo de la alianza público-privada, estamos cambiando en darle más transparencia, obviamente proteger a los empleados y los empresarios locales, darle obviamente unos elementos de garantía, que es el problema que ha tenido Luma. El Luma es un mal contrato, pero el contratista es malísimo. O sea, si vemos solamente el contratista, verdaderamente no tiene la capacidad ni la trayectoria ni la preparación ni la liquidez para poder cumplir el contrato pactado. Presidente, tengo una última pregunta. Aquí hubo unos cuestionamientos extremadamente serios de empleados internos de la autoridad denunciando por escrito que el contrato de NF Energía para cambiar la central San Juan y para el suplido de gas fue cuestionable porque ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad para obtener información de la autoridad confidencialmente, compran el muelle de San Juan, la concesión de ese muelle, se le da un contrato de repente a la empresa que dijeron, oye, la empresa que tenga ese muelle va a llevarse el contrato de los 1.500 millones, de pura casualidad, esa empresa que tenía un acuerdo de confidencialidad y que había obtenido ese acuerdo de compartir información, había comprado unos meses antes, oye, y después se lleva los 1.500 millones de pesos en contrato. ¿No le parece curioso que sea esa misma empresa la que ahora pueda hacerse de toda, según el Nuevo Día y el vocero, de toda la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿No creen ustedes que requeriría una investigación de ese asunto y quiénes representan a esta empresa? A diferencia de Luma, ahí sí pueden entrar nuestros representantes cuando tengan los documentos del proponente y poder hacer una investigación y comenzar un proceso formal de poder chocar, ¿verdad?, con esa realidad. En el caso de Luma, cuando nosotros llegamos como administración, ya el contrato estaba adjudicado, ¿verdad? No tuvimos la participación. Es bien importante señalar que a diferencia de otras alianzas público-privadas, aquí sí se requiere de los votos del Cámara y Senado. Así que sí vamos a tener una visión más activa, más agresiva de nuestros representantes cuando tengan una propuesta en las manos y puedan exigir quién es el proponente, de dónde vienen los fondos, qué participación tienen en otras actividades económicas hoy en Puerto Rico y si hay irregularidades. No puedo adjudicarlo, Jay. No estoy pero yo creo que el país debería saber quiénes están detrás de esa empresa que de repente logra ese contrato de 1.500 millones. De repente se hicieron del muelle por el cual, oye, si tú tienes ese muelle y unos meses antes ellos se hicieron, ¿verdad? Lograste un contrato de miles de millones de dólares y ahora pues supuestamente se van a quedar con todo el sistema eléctrico. Como que quiénes están detrás de esa empresa, me parece que el país debería saberlo y los problemas que han tenido en otros países del mundo. Muchas gracias, señor presidente. A las órdenes. Daremos seguimiento. Muchas gracias.